¿Qué onda, muchachos? Estamos comenzando un episodio más de su podcast Voces. El día de hoy estamos felices aquí con Canche y tenemos una invitada de calidad que es Mariela Estrada. Bienvenida a este podcast. ¿Cómo te encuentras? Gracias, muy contenta, la verdad. Gracias por la invitación y gracias por el enlace con Pedro Boche también para poder conocerles y sí, muy contenta. Cabal. Sí, cabal, por ahí por Pedro ¿verdad? fue que logramos. Un saludo a Pedro. Sí, Pedro, yo sé que vas a ver esto. La verdad es que estamos bastante emocionados porque siento que es como una persona como ya conocida, ¿va? Entonces, y nosotros estamos empezando este proyecto. Ajá. Y pues nos emociona todo esto, ¿va? Entonces, bienvenida a este proyecto que tenemos nosotros. Nosotros ya dijimos que somos el Canche y Vico. Ajá, y la encuentada. Y la encuentada. ¿Por qué el nombre o sobrenombre? ¿Por qué el sobrenombre? Porque cuando comencé a contar cuentos, pues no tenía un seudónimo, siempre era como que, incluso hasta bromeaba, así como que yo soy Mariela y me pueden decir Mariela, decía así como que no tengo un nombre artístico, pero yo desde niña mi mamá siempre me contaba cuentos y mi infancia la pasé también en la casa de mi abuela que tenía como muchos árboles frutales de flores y yo jugaba ahí sola y siempre me han gustado como las hadas, se imaginaba que las hadas estaban en el jardín, ajá, entonces era así como que la unión de cuentos y hadas, por eso digo encuentada. De cuentos y hadas, porque estaba con la H intercalada. Sí, pues. O sea encuentada, que hasta tiene forma de escribirse y todo. Exacto, sí, ¿no? Tiene que sí. llevar la H porque si no, no. Sí, nosotros al momento de estar platicando y me dijo Vico, nos confirmó la encuentada, entonces yo ni siquiera ni me preocupé por preguntarle su nombre, hasta ahorita le dije cómo se llama. Sí, yo bien preocupado. Como Mariela la encuentada, ¿no? Sí, yo la encuentada. Pero sí, ¿te dicen más la encuentada o es...? Sí, ya ahorita a este punto sí me dicen mucho, incluso tengo unos amigos muy queridos, Diego y Andy allá en México, que es la Encuen, ya es como Encuen, ya es el diminutivo, sí, pues, cariño. Ajá, cabal, con cariño. Qué bien. Ajá. Sí, eso de utilizar seudónimos y todo, creo que en su momento llega a ser parte también de la identidad como artistas y todo eso. Te representa mucho en cuenta. Ajá, sí, la verdad es que sí, me representa mucho, ya lo tengo así como bien tatuado, literal. Pero más o menos, ¿desde hace cuánto tiempo es? ¿Dónde está el tatuaje? Aquí tengo la encuentada así, tatuado. Síganla en sus redes, por ahí va a aparecer. Ajá. Sí, cabal. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo fue que...? Sabes que no he hecho el conteo, tal vez vamos a ver, yo tengo de contar cuentos 12 años, tal vez los primeros 5 no existían, tal vez no sé, 7, re mala para las sumas, va. Sí, cabal, 5, 7, sí, está bien. Unos 8, no. Qué bien. De haber utilizado el encuentada. ¿Y dónde fue la primera vez que lo utilizaste? No recuerdo, es que en ese momento contaba mucho cuentos, somos dos, hay una compañía que se llama Cuentos y Talentos. Ajá. Entonces cuento con mi socio y como él le dicen el pollo, era esa siempre la broma al inicio de que yo me llamo Edgar, me pueden decir el pollo, yo me llamo Mariela, me pueden decir Mariela, decía, como que la gente se reía, y en algún momento no sé ni cómo salió, o sea, sí sabía que era como que de cuentos y hadas, creo que hicimos un montaje de cuentos que se llamaba Encuentados, porque estábamos como llenos de cuentos. Ajá. Entonces, pero era sin la H. Ajá, porque era encuentados de cuentos. Ya está registrado. Ajá, y en algún momento fue como, pero, o sea, me gustan las hadas, yo encuentada. Y yo, mira, ahora me quiero llamar encuentada. Le dije, ahora vamos a decir, Mariela, me pueden decir encuentada, y así empezó. Y al inicio, pues, obvio, no se les quedaba mucho, y ahora sí ya resuena. Sí. Ahora hasta en las redes encuentada. Encuentada, sí, todo es encuentada, la encuentada. Ay, qué bien. ¿Y nos puedes hablar de qué se trata Cuentos y Talentos? Cuentos y Talentos es una compañía que formamos con mi socio en el 2009. De hecho, él fue el que empezó contando cuentos y yo como maestra de preprimaria, ajá, él me decía así como que mira, vamos a contar un cuento y me están viendo si después puede haber alguna especie de taller o algo con los niños y niñas, ahí solo contábamos para niños y niñas, y yo sí, claro, ¿verdad? Y en algún punto creo que él me dijo, mira, ¿y por qué no ensayamos un cuento juntos? Y yo era muy tímida,
Y era así como de... Así. Ajá, no parece, no parece. Sí, no. Pero era muy tímida, en serio. Le decía, ay, no, pero solo Le digo, pero mira, yo no hago voces ni nada. Le digo, casi que yo solo voy narrando y tú haces todo ahí, el movimiento y las voces, ¿verdad? Y de ahí como que me gustó y me empecé a sentir bien y me empezó a gustar cada vez más. Y en algún punto me recuerdo que yo trabajaba en un colegio y él de repente como que, ay, mira, nos vieron en tal lugar, entonces quieren que vayamos que es Escuintla o algún lugar. Me voy a ir entre semana y no, yo no puedo por el trabajo. Hasta que en un punto dije, yo voy a renunciar. Así que yo voy a renunciar y voy a empezar a contar cuentos con vos, ¿va? Y entonces ahí nació. Sí, eso quería saber yo, ¿cómo? Es que yo no estoy tan acostumbrado a que cuenten cuentos. Ajá. Entonces yo no tengo O sea, que hay alguien que se dedique a eso. Ajá. Yo no sabía que existía como eso. O sea, sí lo había escuchado, pero en otros lados, pero acá no. Sí, empezó así. De hecho, mi socio empezó contando en el Museo de los Niños, contaba cuentos. De ahí lo vieron y entonces lo empezaron a invitar que al Centro Cultural de España, que a Arte Centro, a algunos proyectos, y luego a una librería infantil. Y en algún momento, o sea, era como que yo lo apoyaba con esta especie de talleres después del cuento. Y en algún momento, no sé cómo fue el comentario que me dijo así como, mira, me dices que no tengo un nombre, y me dijeron, o sea, que si voy bajo el nombre de tal, en donde trabajaba él, ¿verdad? En ese momento, no es lo mismo que si solo voy como Edgar, porque dicen que no tengo un nombre. Entonces yo me recuerdo re bien que le dije, pues quieren un nombre, pues inventémonos un nombre, le digo yo. Sí. Y entonces empezamos a pensar, no me recuerdo cómo surgió lo de Cuentos y Talentos, la verdad. Entonces dijimos Cuentos y Talentos porque en un inicio nuestra idea era como que cuentos y entretenimiento para fiestas infantiles. Esa era la idea inicial en algún momento, como que asociarlo con la literatura infantil, sí, porque él trabajaba en una librería donde había un montón de libros infantiles que yo jamás había visto de niña, editoriales de Sudamérica, y de España, y de todo. Me recuerdo que eran estas editoriales Ecaré, que son como muy buenas en literatura infantil, y cuentos como más reales, porque digamos que estaba acostumbrada a que cuentos infantiles eran los de Briantina y los clásicos y la Caperucita o cositas así. Sí, los más mientras conocidos. Que yo veía estos y era como que, o sea, eran historias como muy bonitas y muy reales que sí reflejaban a las infancias, y dijimos, ¿cómo llevamos estos libros a todos? Aprendámonos, los dijimos, y los empezamos a contar. Así empezó la idea. ¿Y cómo es ese proceso de aprenderse un cuento para luego después relatarlo, pero también ponerle el toque personal? Claro, sí, en su momento como dijimos, o sea, es de aprenderse o algo así. Pero luego en el camino, o sea, como te digo, nosotros empezamos como desde el área de entretenimiento y literatura infantil, pero luego en el camino ya nos encontramos con la narración oral, que no tiene nada que ver con eso. Entonces ahí ya es otro proceso. De hecho, o sea, nunca nos aprendimos un cuento de memoria, al menos que sea un cuento que vaya en rima o acumulativo, que es necesario como que aprendérselo, ¿verdad? Sí, pues, como que tenemos uno que es como el Orótico Tango, llevaba en su pico un mango que era menos amarillo que el limón de Filipillo. O sea, sí, uno lo tengo que saber de memoria porque si le invento ya no rima, ¿verdad? Sí. Pero entonces ya nos dimos cuenta cuando nos invitan por primera vez, nosotros empezamos en el 2009, en el 2012 cuando vamos a Nicaragua y en ese mismo mes a México, ya nos topamos con ese mundo afuera de que existía la narración oral escénica, que mucha gente como que viene más del teatro para la narración oral, y entonces dijimos, y nosotros no traíamos como ninguna tablas de teatro, nada, pero nos dimos cuenta de cómo lo hacíamos empíricamente, era la manera en que se hacía, porque digamos que cuando compartíamos con otros narradores era, es que es esto y esto, y nosotros, eso es lo que nosotros hacemos, pero no le teníamos un nombre, le decía yo. Sí, la parte teórica. Sí, eso era lo que yo quería saber, porque yo digo, o sea, tal vez leer un cuento, pero hay lugares ahorita, o en ese entonces habían lugares donde enseñaban cómo leer un cuento o algo así, o donde podrías decir, aquí puedo entrar y ser lectora de cuentos. No, aquí en Guatemala no existe. Ni en otros existe países todavía. No existe todavía. Nosotros hemos dado talleres de no más de tal vez de 4 o 5 días, de 3 horas cada día. De hecho, ese era uno de los proyectos justo antes de la pandemia, que nosotros queríamos empezar como esta escuela de narración oral en niños y niñas. Ese es el chirmol ladrando. ¿Chirmol?
Pues no existe un proyecto como tal de escuela de narración oral, y justo antes de la pandemia, más adelante conformamos ir hablando con el festival que hacemos de la Fiesta Internacional de la Palabra, teníamos esa idea de empezar como la escuela de narración oral con niños y niñas y con personas adultas. Esa era la idea como más permanente, como que sí, pues ya tener algo definido, porque no existía entonces. Exacto, en ese entonces. Eso sí. Para formar cuentacuentos nuevos. Exacto, y más que todo compartir nuestra experiencia o darles herramientas, porque también nos dimos cuenta con el hecho de viajar y con nosotros narradores que muchas veces cuando se hacen este tipo de talleres o escuelas, tú decís, sí, ese seguro le dio taller tal persona porque cuenta igual, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos como, exacto, porque eso es la narración oral, al final es contar cuentos desde tu propia personalidad. Sí, pues, y así como para eso también, y ustedes hacen como doblajes y cosas así, ¿no? Sí, ahorita hemos estado trabajando mucho, de hecho, yo grabé ahorita hace poco un cuento de los centros culturales, Cuentos en Red, se llama un proyecto que escogieron un cuento de cada país más representativo, pero que fuera de mujer y que fuera de mujeres jóvenes. Entonces me invitaron a narrar el de Claudia y los gatos, que es de Jenny Chapeta, que se ganó como que varios premios y todo. Entonces yo lo fui a grabar, entonces he grabado cuentos, he grabado voces, ahorita también ya estamos como que experimentando en podcast, pero infantil, pero infantil, y mi socio, que es el que sabe cómo hacer más voces, él ya ahorita hizo para un personaje de un audiolibro y hemos estado como que trabajando en eso. Chilero, sí, en realidad esto de la narración de cuentos creo de que ha estado ahí permanentemente en todas las sociedades. Sin embargo, pues no se le ha puesto el interés y la importancia. Y hay muchos relatos que actualmente las personas no saben porque no existe un modelo escrito. Pero hay muchas historias. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en algo que quiero llevar a cabo, que es recolectar los relatos de los pueblos en leyendas, cuentos y cosas por el estilo, que muchas veces también son experiencias de los propios pobladores y que no están escritos para poder presentarlo también en su momento. Y lo estoy haciendo porque en este momento a mí me representa algo que también quiero llegar a plasmar, porque mi abuelo falleció hace unos días y él siempre tuvo eso de que nos contaba cuentos desde que tenía 8 años. Me recuerdo yo que siempre estábamos alrededor. Él tenía un banco donde trabajaba como carpintería y estábamos, si no eran 10 niños, eran más los que estábamos siempre ahí escuchando las historias del abuelo. ¿Pero qué primos y todo eso? Sí, entre todos, a veces llegaban también vecinos y todo. Y no solo nosotros, sino que también las generaciones donde creció mi papá y todo, cuentan de que él siempre tuvo eso, de que siempre había personas o niños que llegaban ahí y él estaba contándole siempre las historias. Y cuando terminaba de contar una, decía, y me muento en tío Otto para que me cuenten otro. Y nos empezaba a contar ahí todo, pero era así algo que la misma historia o el mismo relato que tenía, nos lo podía repetir, qué sé yo, 3 veces por semana, y uno no se aburría porque siempre tenía la chispa de poder contarlo. Siempre la conmoción, qué tristeza en mi infancia, porque yo nunca tuve a alguien que me contara cuentos. Yo no sé, tal vez como mis papás sí fue diferente, pues, pero no, que recuerden. Es que creo que esa es una función también de los abuelos. Sí, yo me recuerdo que, mi mamá me contaba cuentos. Y me recuerdo muy bien que cuando pasaba en la casa de mi abuela a la hora de tomar café, cuando ya me iban a traer, y entonces empezaban a contar historias de miedo y hacían como que mi abuelita hacía como que los frijolitos volteados con arroz y ponía el café, había café ahí en sembrado en la casa de mi abuela, y se tomaba el café y empezaban a contar las historias de miedo. Yo me recuerdo que hasta se me dormían las piernas, ya era como que ya me iba a sentar encima de las piernas de mi mamá, de mi papá, y a contar y a narrar esas historias. En la vecindad todos los viernes había un grupo de oración, le decían, ¿verdad? Que no era catequesis ni nada, sino que era una señora que nos contaba historias. Y al final como que nos decía un versículo y nos daba un dulcito, y nos encantaba a las primas y a los de la cuadra. Ahí era como que en la duda, como que, vas a ir a donde doña Martita, a oración, pero era el hecho de ir a escuchar, o sea, hasta ahorita caí en cuenta que lo que nos gustaba era ir a escuchar las historias, ¿verdad? Sí, es que las personas grandes sí tienen muchas cosas que contar, o sea, aparte de los cuentos, pero sí, a mí sí me gusta escuchar mucho a las personas y ahí es donde entra lo que te mencionaba, de que ya llega un punto en donde el que está relatando
tiene que utilizar su propia imaginación y todo para dar contexto. Porque ahí es donde entra también el juego de la imaginación, de por ejemplo, me contó que un señor caminó de aquí para el hospital, pero todo lo que pasó ahí, mientras cada paso que daba, entonces ya viene la imaginación haciendo juego, y es donde ya las personas pueden producir ese interés, ese despertar en los que están escuchando los cuentos. Yo te he escuchado, por ejemplo, en la presentación que estuviste en la Casa Luis de León, hace poco, y escuché los trabalenguas y todo. Llegó un momento en el que tuve que salir, pero sí se produce todo eso. Entonces sí he estado analizando todo eso, de que la parte del contexto ya es la propia imaginación y la habilidad del artista, que en este caso es el cuentacuentos, para poder crear todo eso que sí, y que al final somos eso, ¿verdad? O sea, siempre decimos con la narración oral, no tiene nada que ver con el teatro, no precisamente tenés que venir del teatro o saber del teatro, porque como lo decía, ¿verdad? Es contar desde tu propia personalidad, y al final, si bien tenés que ser un profesional y prepararte, pero al final lo que importa es la historia. O sea, uno como narrador oral solo es el puente entre la historia y la persona que escucha. Y entonces en la manera en que yo vengo y empiezo a decir, por ejemplo, así como que había una vez en un bosque una rana que se puso un vestido. O sea, la misma rana no es la misma rana que imaginaste tú, ¿verdad? Sí, no. Ni el mismo vestido. Entonces la imaginación tiene como que es muy poderosa, ¿verdad? O sea, y las palabras son como muy directas a la hora de llegar al imaginario de la persona. Qué genial. Sí. Es que despertar la imaginación es otra cosa, es otro viaje. Ajá, sí, totalmente. Yo me quedo imaginando todo, Ajá. No, es que sí es emocionante. Es que yo sí estoy bien emocionado porque nunca había escuchado a alguien. Ya quiero que cuente un cuento. Sí, pero más al rato. Me parece. Dentro de todo esto, bueno, pasa por ejemplo en el teatro, que hay una parte como dentro de las concepciones de lo que representa el teatro y las profundidades que puede tener. Por ejemplo, al principio, y los que ya están metidos más en lo que es el teatro dicen de que antes de tomar un personaje ellos tienen que pedir permiso para poder entrar en el personaje y que ese espíritu haga el juego y que se represente realmente lo que pasó en el personaje. En los cuentos hay algo como esto. Es como muy personal. Digamos que yo lo que hago siempre es que si voy a contar cuentos, necesito ir antes a conocer el espacio, como que saber pararme unos minutos antes, recorrer el espacio. Y escenario no me refiero precisamente a algo que tenga que tener luces y una gran tarima, no, escenario es cualquier espacio. Aquí se me para, ahorita puede ser mi escenario, ¿verdad? Pero lo tengo que conocer, recorrerlo, sentir, y muchas veces a mí en lo personal me ha pasado, y tengo otros amigos cuenteros y cuenteras también, que de repente uno va con la idea de que quiero contar este cuento, porque uno sabe con que este es mi mejor cuento, es el que mejor me sale, y de repente uno está así a punto de salir al escenario y ve a la gente y siente la energía y es como, este cuento no va, quiero contar este, y entonces sale otro. Sí, pues. Eso pasa mucho, es como te digo, al final, o sea, sí somos una especie de puente, no es algo que se memorice o no es algo que sea personaje, porque como soy yo desde mi personalidad, pero sí es eso, es el sentir la energía de la gente, porque uno cuenta con la gente. O sea, uno no es entretenimiento, digamos, me cuesta mucho como que educar al público, y más aquí en Guatemala, entender que el cuentacuentos de narrador oral no es un entretenimiento. O sea, me he topado yo con que de repente como que, sí, yo voy a fiestas infantiles y cuento para niños, pero yo no llego a tranquilizar a los niños en lo que los adultos están en otra cosa. No, es una función para todos. Yo no puedo ir a contar a un restaurante o en un bar donde no me van a poner atención y solo soy el fondo. Porque al final esto es algo como muy sagrado. O sea, se reunían en África, al contar las historias, se reunían en círculo alrededor del fuego, se contaban las historias. Estaban los niños y niñas y después se les daba la palabra a los niños y niñas para que repitieran esas mismas historias, para que no se pierda esa tradición, ¿verdad? Entonces, de cierta manera es como que continuar ese legado y seguir esa tradición. Entonces sí se tiene que respetar el momento del cuento o de escuchar una historia, ¿verdad? Sí, pues yo en ese momento me quedo callado. Sí, no, es que la verdad es darte la oportunidad, Sí, sí, cuando, bueno, como les digo que no he escuchado un cuento, pero sí cuando me cuentan, cuando
me gusta hablar mucho con las personas grandes, entonces cuando están hablando yo sí me quedo y me imagino todo, entonces yo digo que sería chilero estar en un lugar o ir directamente a escuchar un cuento, ¿va? Y definitivamente ponerle atención, porque para qué va uno porque es como que está el puente, pero no querés pasar por ese puente. Ajá, y entonces estás, pero no le pones atención, entonces no sabes de qué trata, o hasta después, o un ratito, y me voy, y un ratito, y todo eso, tal vez no tendría sentido en ese. Exacto. O que se tiene la costumbre que siempre tiene que ser un cuento que te haga reír, o feliz, o sea, y pueden haber de diversas temáticas a la hora de contar. Y así como cuando vas a contar cuentos a los bares. Sí. Wow, pero digamos que con eso que dices de que hay diferentes tipos de cuentos, ahí sí sí tiene que ver el tipo de cuento para... Sí. O lo que decías con lo de la vibra de las personas. Exacto, digamos que yo a un festival que se llama la Fiesta Internacional de la Palabra, bueno, fueron 2 ediciones ahorita porque justo fue antes de la pandemia, y entonces lo que se trabaja ahí es que durante la época que no llueve se trabaja cuentos en tu barrio. Entonces es como ir a contar cuentos a los barrios de Antigua y a las aldeas, ¿verdad? A los espacios públicos para que la gente escuche cuentos. Entonces ahí es como más familiar. Sí. Son cuentos familiares, son cuentos universales porque es en una tarde o algo así. Y cuando ya se acerca la FIP, hacemos los jam de cuentos, que los hacemos en este lugar que les decía, en el bar El Ilegal. Entonces ahí el espacio es como que muy cómodo y pueden ser historias de amor, de desamor, de duelo, de gracia, de reírse, o sea, de todo, y por eso le llamamos jam de cuentos, porque no es como que una temática, sino que es a ver qué voy sintiendo, qué cuento, y no soy solo yo, sino que digamos invito a Fofo, está mi socio también, hay alguien más, entonces vamos como que un cuento cada uno, y luego la segunda ronda, y ahí vamos. Es como esta onda del stand-up. Ajá, exacto. Sí, qué chilero, pero digamos que así como cuando vas a es que me intriga porque para mí son cuentos y son niños. ¿Qué tipo de cuentos? Lo asocian a niños. Aparecen en un bar. ¿Qué tipo de cuentos aparecen en un bar? Cuentos de amor, de desamor, como te decía, o sea, Sí, pero digamos que es que no sé cómo decírtelo, pero el tipo de cuento cuando no es un cuento, sino que es como una historia. Exacto, Sí, o sea, no es los cuentos que cuentan no son tan cuentos, sino que son historias. Exacto, por ejemplo, yo algo que podría contar en un bar así a manera como resumida es, o sea, hay una historia de tradición oral que se llama Carne de Lengua, ¿verdad? Que existía un rey hace mucho tiempo en un lugar lejano y él vivía con su reina, pero resulta que la reina, a pesar de que en el reino tenían todo, la reina tenía el cabello seco, estaba muy demacrada, tenía la piel seca, y entonces él pensaba, pero ¿por qué mi reina no está bien? Entonces iba a averiguar de lugar en lugar qué podía hacer para darle a su reina. Dice que llamó a sacerdotes, a curanderos, a brujas, a chamanes, y decía, pero ¿qué es lo que le pasa a mi reina? Entonces, de pronto descubre que detrás de una montaña había una pequeña cabaña muy humilde, donde vivía un hombre con su esposa. Y la esposa era muy hermosa, dice que el cabello le brillaba, tenía una piel sedosa, o sea, era hermosa la mujer, ¿verdad? Y le destellaban los ojos. Entonces él empieza a averiguar y manda a ponerle así a sus caballos y se van a la cabaña. Cuando llegan a la cabaña le exige, ¿verdad? Hombre, me dijeron, o sea, ¿qué le das tú a tu mujer? Entonces dice que el hombre se le acerca y así entre el cerrojo le dice, ay, querido rey, le digo, lo que pasa es que yo a mi mujer, yo le doy carne de lengua, le dice. Carne de lengua, le dice, ¿verdad? Ok, dice el rey, va. Y como la mayoría de los reyes o autoridades que no entienden las cosas, va y manda a matar a un montón de animales y le agarra las lenguas y le hace un caldo de lengua. Y entonces le manda a dar eso a la reina y obviamente a la reina pues no le pasa nada, seguía con el cabello seco, la piel seca y no le brillaban los ojos. Entonces él regresa enojado y le dice, tú me mentiste, le dice, va. O sea, yo le di lenguas de animales. No, le dice, tienes que dar carne de lengua, le dice. Y le dice, no, yo no me voy a dejar engañar. ¿Sabes qué? Vamos a intercambiar esposas, le dice. Está bien, le dice. Entonces la mujer del hombre se va al palacio y la reina se va a la cabaña. Sí.
Pasan los días y resulta que la reina se empieza a poner muy hermosa, el cabello le brilla, la piel sedosa, se empieza a poner muy bonita, ¿verdad? Y la otra mujer empieza a enfermar en el palacio. Y entonces él se siente muy mal. El rey se enoja y regresa y le vuelve a decir al hombre, tú me engañaste, le dice, va, porque ahora tu mujer está enferma. Y cuando ve por la ventana y va viendo a la reina así, súper hermosa, y le dice, nos vamos al palacio. Y la reina dice, me dice, no, yo me quedo aquí. Y entonces él le decía, pero dime, por favor, ¿cuál es la carne de lengua? Y entonces el hombre le dice, mi querido rey, carne de lengua es que todas las noches, cada vez que yo regreso de trabajar, nos sentamos en la mesa y nos comenzamos a platicar todo lo que hemos hecho en el día, nuestros sueños, nuestras tristezas y las cosas que queremos lograr juntos. Y esa es la carne de lengua. Desde ese día, el rey aprendió que antes de dormir siempre es necesaria la carne de lengua. ¡Qué calidad! Me emocioné. Sí. No, sí, la verdad es que sí. Son buenos. ¿Despertó tu imaginación? Sí, no. Y es la manera en que se cuenta, porque digamos que yo lo puedo extender un poco más. Ay, qué fea se puso la... Y si uno sugiere, o sea, como te digo, el cuento es imaginación, entonces yo no voy a actuar ni voy a hacer algo, yo solo puedo decir carne de lengua, o no sé qué carne, y hacer una sugerencia. Entonces ya la gente se puede imaginar lo que quiera, ¿verdad? A todos, carne de lengua. Carne de lengua. Yo decía, le pregunto, no le pregunto. Mejor espero. Ya le ibas a preguntar. Sí, ¿cuál es? ¿Pero cuál es? Ajá. No, pero sí, no, es que sí, yo me imaginaba todo eso, pero qué chileno, ¿va? Que haya como diversidad de todo esto y que se pueda, así como en cualquier lado, ¿va? Y que no solo sea para niños, ¿va? Por si escuchan, ahí está Chirmol también, que es bienvenido al podcast. Sí. Chirmol es Es mi perro recién rescatado. rescatado, que ahí estamos, Sí. ahí me estaban molestando, me parece mi hijo y lo tengo muy mal acostumbrado. Y yo, pero se tiene que ir conmigo al podcast porque él se va a estar tranquilo. Sí, tiene que salir en el podcast, ahí va a salir. Esa es otra función que tienen los cuentos, porque yo me recuerdo que cuando estábamos pequeños con mis hermanos, antes de dormir siempre nos contaban un cuento. ¿Verdad? Mi Sí. papá y mi mamá nos contaban un cuento. Chirmol. Ahí está, ahí al chirmol. Y al final, a la hora de que uno como que empieza a narrar, todo lo ves en forma de cuentos, porque digamos, a mí me preguntan, ¿desde cuándo tenés el chirmol? Yo, desde hace más de 3 lunas llenas, porque él me siguió en la luna llena. Y entonces yo ya empezaba a imaginar cuando me siguió de que se sentaba y él se quedaba viendo la luna, le digo, es que es luna llena, ¿verdad? Le digo, chirmol, hace una luna le decías que viniste aquí conmigo. O sea, uno empieza como en modo Ya, cuento Sí, todo. sí, se le pasa. Y digamos que así como en los cuentos también te inventas cuentos en algún momento, ¿no? En algún momento, sí, ya estoy como que en ese proceso, pocos los he contado. De hecho, el año pasado, cuando empezó la pandemia, yo me quedé varada en México de marzo a noviembre. Y en ese tiempo tengo algunos cuentos que no han salido a la luz, que yo espero que ya en unas 3 semanas salgan a la luz. Posiblemente que voy a Santiago Atitlán y ahí voy a empezar a foguearme con esas historias, que son historias de mi abuela, de lo que yo viví en esa casa y de lo que me han contado de mi abuelo. Entonces ahí voy como que, eso es lo que quiero. Pero digamos que esos son cuentos que preparas, te tomas un tiempo y Sí, preparas para escribir, y todo digamos para digamos que en el cuento, o sea, sí se escriben los cuentos, porque no todos los cuentos escritos son contables, pero los que sí son contables, prácticamente lo que yo digo es que yo agarro como que el esqueleto, digamos, de una Sí, pues, historia, así como que lo que sí o sí tengo que decir, y todo lo demás como el músculo, la carne y todo lo que se va formando, yo lo voy como que contando a mi manera y nunca me va a salir igual. Sí, pues sí, Ajá. casi no va a salir siempre el mismo No, cuento. no me va a salir igual Sí, la es narración. como que Ajá. diga los mismos gestos del carne de lengua. Ajá. Sí, sí. Exacto. Que era lo que Intriga. mencionaba al principio, yo me imagino que por ahí va, de que Ujú. la función del contador de cuentos es eso, con el contexto crear todo eso que puede producir en el Exacto. público, ¿verdad? Sí, se cuenta con la gente, digamos, es cuando se está es un gran reto cuando se cuenta en los parques, por ejemplo, porque hay mucho distractor, entonces está la persona que pasa, el borrachito que te interrumpe o algo así, Sí. entonces uno tiene que tener esa capacidad de
no sé, o de involucrarlo, o de sacar chiste, o de tomar el elemento, o algo así para contar. Ajá. Sí, pues, porque es como cuando estás contando un chiste y no se ríen, ¿no? Ajá, exacto. Hay que ver cómo se le saca la... Ajá, y muchas veces me pasa que con cuentos de que de repente en algún momento funcionó y la gente se rió, es como, voy a volver a decir eso, y uno, dice su broma, y todo el mundo así cae, es como, ok, aquí no funcionó. Otra. Me voy a otro. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu público preferido para contar cuentos? Ay, todos, yo creo que es por época. O sea, he contado mucho infantil, me disfruto mucho el público infantil porque es un público muy honesto. Si a un niño no le gusta el cuento, se para y se da la vuelta y se va, o no está obligado ahí, ¿verdad? O no es del niño de que no le gusta el cuento y te va a aplaudir y se va a reír, no, ¿verdad? Me gusta eso del público infantil. Me gusta mucho también contar con adultos porque me encanta ver ese momento exacto donde se van como rompiendo ese caparazón donde de repente está el adulto así como que cuentos, yo ya soy adulto o algo así, a ver qué tiene por decir. Sí. Y de repente es como vas viendo conforme va pasando la función que es como que ya les cruzan los brazos, como que empiezan a ver, como que es así, como que ya se ríen. Entonces me encanta por eso. Y me gusta también mucho todo, me gusta también público adolescente, porque es un público donde muchas veces son como muy prejuiciosos los adultos de decir así como que, ay, no, con los adolescentes son terribles, o son como muy mal educados, algo así, y no, pero yo siento que es la manera en que uno se presenta con ellos, ¿verdad? Sí. Entonces es de cómo los abordas, de cómo los tratas, y si al final no llegas como tratando de sentirte superior a ellos, porque no lo sos, solo porque tengas más edad no quiere decir que sos superior, si llegas como que muy honesto y todo, me gusta mucho también trabajar con adolescentes. Como que tomarles o darles confianza, ¿va? Para que ya exacto, ajá. Sí, porque a veces los muchachos como que es... Ajá, yo bromeo porque a veces es como que llego y es como que, bueno, casi siempre son como que en las canchas o algo así, y es como que todos sentados así, güey. Entonces les digo como que, tranquilos, no les voy a hacer nada, es que ustedes se me ponen todos así, entonces ya se empiezan a reír y ya se sientan y todo así como que... Y escucha, va. Ajá. ¿Ha llegado alguna vez que hayas tenido que ir a contar un cuento y pues no te haya gustado o que no te haya sentido bien? Sí, muchas veces es, como te digo, más que todo se dan estos espacios que tú sabes que no son adecuados para contar cuentos. Una vez, no voy a decir el país porque si no capaz que me ven, pero fue fuera del país. Fue fuera del país. Primero Dios nos van a ver y fue en un establecimiento educativo, pero ahí no tenían como que el concepto de cuentos, y mientras yo estaba empezando a narrar y los niños les empezaron a pasar comida, golosinas, luego un niño botó un fresco cuando yo sentí la maestra me estaba pasando aquí con el trapeador y yo así como, no, aquí ya no puedo contar, dije yo, y creo que fue de las pocas y únicas veces que no terminé el cuento, fue así como... No, así como que el micrófono. Sí, en serio. No, pero es que no se estaba prestando atención. Sí, obviamente, sí, es lo que decíamos al principio, de que sí tenés que estar pendiente de qué es porque... Exacto. Pero digamos que no fue nada, o sea, no te hicieron problema ni nada. No, fue así como que terminen de comer y después va a ser el momento del cuento, ¿verdad? Sí. O sea, más que todo, o sea, no era como el momento sí, es que eso, más con los niños, como distraerlos y todo eso, y más con comida, como que no van a poner atención. Ajá, exacto, sí, como que esas situaciones así. Y al principio, cuando empezaban con tu socio, ¿tuvieron alguna vez que no llegó gente o algo así? Sí, ay Dios, no recuerdo alguna en específico tal vez, pero yo hago estas preguntas porque ajá, sí, soy sí, es parte de todo el proceso. Sí, es parte de todo el proceso, sí. Yo me recuerdo, bueno, antes de que dijeras que no llegó gente, yo ya estaba pensaba que la pregunta se iba a quedar así como que no les gustó, y fue nuestra primera función de la vida, me recuerdo que fue en un evento. Era como que íbamos a estrenar todo. Yo al inicio me ponía unas alas de hada. ¿Ah, sí? Ajá, porque todavía no tenía el concepto. Sí, por ahí nos va a mandar. Y me recuerdo que le ensayamos también los cuentos y lo hicimos. Y cuando terminamos, así la gran emoción de que fue nuestra primera función. Y la señora se hizo un cheque. No me gustó. Porque es que ustedes mencionaron un brujo y a nosotros no nos gusta contarle historias de brujos a los niños. Y nosotros ¿en serio? Ajá, tan. Pero les pagaron. Ajá, sí, o cuestiones así donde de repente funciones, porque al final, o sea, uno se vuelve
el artista se vuelve gestor también. Sí, entonces pues, cuando sí, gestionas, tal vez al inicio, no recuerdo uno en específico, te soy sincera, pero sí recuerdo que más de alguna vez, o sea, no llegó gente. Entonces uno como que ahí fuimos aprendiendo a la hora de gestionar con cuánto tiempo se tiene que promocionar, con cuánto tiempo se tiene que ir cambiando el diseño del afiche para que la gente no se aburra de ver la misma foto y estar como que pendientes y para tener la emoción como nosotros cuando empezamos el podcast. Ajá. Y dentro de esto, yo siento que también el hecho de contar cuentos es un acto de rebeldía, porque en la sociedad nadie te va a decir, cuando le preguntas a un niño qué quiere ser cuando sea grande, quiero ser cuentacuentos. Ajá. Imagínate qué pasaría ahí, qué pasó cuando dijiste, voy a dedicarme a contar. Voy a dejar el colegio y me voy a dedicar a contar Sí, cuentos. que dejar el colegio. Yo dejé la carrera de psicología, así. Ajá, decir así como que, ya no. ¿Y en qué semestre ibas? Me quedé, eso es algo que sí es un deber que es una tarea pendiente en la tesis, en el informe final de tesis, me quedé así, tan así de, a mí me encontraron los cuentos ahorita, después habrá tiempo, y a veces yo bromeo mucho con esto, ojalá me escuchen de la San Carlos, pero yo bromeo con mucho, así como que, ¿y a qué horas me van a dar mi honoris causa? Porque me han invitado muchas veces, ahorita dentro de poco vamos a estar como que a dar talleres, conferencias, a contar, ya nos dieron un reconocimiento en el FPM, ahorita me volvieron a invitar de la Escuela de Ciencias Psicológicas, entonces yo siempre bromeo así como que, ay, ya deme mi honoris causa. Sí, no, y es que de hecho sin tener el título también, yo creo que hay una función ahí social y psicológica, producirle a las personas totalmente cuestiones como una risa, que es un momento difícil que estén pasando. Cambia, sí. Sí, pues te ayudó también la carrera o lo que... No, a ver. Sí, sí. O sea, sí va también de la mano. Va como de la mano, sí. De hecho, cuentos. ahorita sí, yo sé que esto sería como que meterme a otra tarea más, pero si en algún momento retomo la tesis, yo volvería desde el inicio y cambiaría mi tema de tesis y ya lo adaptaría con cuentos, ¿verdad? Ajá, para disfrutarlo un poco más, ¿verdad? Es que el proceso de la tesis también es bastante... aburrido. Seamos sinceros. No sé, yo todavía no he llegado. Sí, la pregunta era entonces, ¿qué pasó en el momento que decidiste contar cuentos y enfrentarte a ese nuevo reto? Sí, al inicio de cuando empecé como a contar cuentos, fue esa sensación de que todo el mundo pensaba que era un pasatiempo o un hobby y que rápido se me iba a pasar. Entonces yo lo que hacía también, muchos amigos era como que tienes que hacer esto y tienes que hacer una carpeta, o sea, lo veían más como algo como de marketing o algo así, y yo decía, no, o sea, esto es más un arte, y, o sea, y siempre como que esa lluvia de gente que en su afán de apoyarte, como que te decía lo que tenías que hacer, pero que no era por ahí. Y luego con el pasar del tiempo, sí, a veces me topo con ciertas conocidos, así como que, ay, y seguí siendo cuentacuentos, y yo, sí, le digo, ¿y tú seguís siendo ingeniero? Le digo yo algo así, sí, pues es lo mismo, ¿verdad? Así como, mi profesión, exacto, ajá. No, ajá, y que llevó su tiempo, ¿verdad? O sea, si voy a decir que esta es mi profesión, pues me toca ser profesional, ¿va? Entonces es como que cumplir todas las... ¿Y cuál es el proceso de preparación de Encuentada todos los días? Todos los días, soy muy sincera, soy muy dormilona. Me cuesta mucho tener rutina de levantarme temprano. Ya somos dos. Pero prácticamente es, bueno, más ahorita en tiempos de pandemia es como que todo, no sé, como tan incierto. Cabal decía hace unos días, y se lo decía a mi socio, que tuvimos una función virtual, le digo, me siento como oxidada, le digo, siento que me hace falta más contar, o sea, no solo virtual, sino que presencial, porque desde que empezó la pandemia hemos estado mucho en, como que tomando como que otras líneas de capacitación, como dando talleres. Lo nuevo. Ajá, entonces lo que nos toca es de preparación es eso, ¿verdad? O sea, estar leyendo mucho, como que creando diversas técnicas para poder transmitir estos conocimientos de la narración oral o el hecho de contar historias a otras ramas o a otras profesiones. Ahorita, por ejemplo, estamos, lo que les contaba, que los jueves, ahorita que voy para Guate y todo, porque ya mañana nos toca el último día de entrenamiento que le estamos dando a personas del campo en México por medio de la Universidad de Cornell, herramientas de cómo contar su historia. Ajá, entonces el proceso ahorita en pandemia es como un poco atípico, es como que, bueno, sí me levanto tarde,
Trabajo más en la noche. Yo bromeo mucho que es como de 1 hora de trabajo representa 8 horas de trabajo para mí por el esfuerzo. Creativo, mental, sí, y psicológico. Lo mental cansa más. Ajá, el llevar redes también. Ahorita, por ejemplo, bueno, tengo un poquito abandonada la red el Instagram del festival, el Facebook, pero usualmente como que trato de publicar, no abandonar como la de Cuentos y Talentos, como que estar como creando contenido, hoy estuvimos, hoy hicimos, o hacer cosas, ¿verdad? Entonces, es eso, es como muy, muy diverso. Sí, ahorita es muy raro todo. Es muy raro, diferente. Muy eso. diferente todo esto porque incluso yo me pongo a pensar ahorita, me estaba imaginando, cómo sería como contar un cuento pero con el espacio, ¿verdad? Eso fue toda una adaptación, Porque los cuentos frío, también es de abrirse y de mímicas y también me imagino yo. Totalmente, sí, cuando inició la pandemia fue como muy de adaptarse, como que hacer, de conocer las plataformas muy bien, ¿verdad? O sea, en Instagram ya sé que es vertical, sí, para Facebook ya sé que es horizontal, no salirme, si se utiliza la plataforma StreamYard y estamos a 2 pantallas, es como en espejo, entonces si yo quiero ver aquí, como quien dice, con quien estoy hablando, tengo que voltearme para allá porque sé que entonces se voltea para allá, o sea, es como de aprenderle, atinarle e intentar transmitir esas emociones a través de la pantalla, que sí siento que se ha logrado un poquito, o sea, al menos por la manera, durante la pandemia que hicimos el tour de cuentos, funcionó bastante el hecho que la gente mande sus saludos, nosotros vamos a saludarlos. Entonces sí hubo como que esa conexión y la interacción. Y el uso de elementos, vi ahí por ahí en un video, en el de la tatuana, creo yo. Ah, sí, en la la tatuana. Del sombrero. Sí. Ese fue un video que me pidieron para un festival virtual en Colombia. Y entonces tenía de 15 a 20 minutos, entonces eran como las 2 historias de corrido, entonces conté la tatuana y el sombrerón, entonces las transiciones eran eso, así como que bueno, termino, como que entonces pego el sombrero, aleco el sombrero y es como empiezo con la del sombrerón y así. Pero así como eso, ¿sí las grabaste de un solo o ya edición? No, sí, casi siempre trato de grabarlas o sea, como que de un solo, porque si no siento que se corta la inspiración. Sí, porque igual es solo tu cámara y al frente y todo. Y también por el tipo de trabajo que se hace, que normalmente tiene que ser así, en vivo no puedes decir, no espérenme corte, que me confundí. No pasa eso, yo prefiero que se vaya de corrido. Y ha llegado un momento en el que te quedes así en blanco, que estés contando un cuento y nada, no te acuerdas. O al principio. No. Ni los nervios te atacan ni nada. No. Lo que sí, o sea, pasaba más de alguna vez es como que ataque de risa. Y es como ver, o sea, por ejemplo, cuando me recuerdo una función infantil que es a 2 voces y fue así como de, yo no sé por qué me salió broma, era como una historia de un niño como que subía a un árbol y se bajaba del árbol y entonces mi socio iba haciendo como la mímica y entonces como que, entonces yo decía y bajó, entonces él bajaba y no sé por qué, así como que bajó y alguien así como que ¿qué onda para abajo? Y entonces ya a mí me estaba dando risa, así como que ¿qué onda, verdad? O cositas así, ¿verdad? Que me salen, pero que son más que todo yo la que los he provocado. Pero igual sí le dan el toque a la historia, ¿verdad? Sí, sí, pero así en blanco, en silencio, no es raro que me quede en silencio. Yo sí soy por eso no creo que haya sido tímida en algún momento. Sí, era muy tímida, muy tímida. Se los puedo jurar que tanto que me recuerdo muy bien que coincidió la primera vez que nos sacaron como que una nota de prensa. Como a los días iba a ser mi reunión de reencuentro de esos famosos del colegio que hacen que las bebés, así como que, porque yo era muy tímida y como que tuve tantos amigos así. Tenía mi grupito de amigas y ya. Y me recuerdo que fue una reunión y todo el mundo así como que, pero salió la prensa, pero ¿quién era ella? Pero iba en nuestra clase y así como. ¿En serio? Así de tímida. Ahora no me hablen, si no me hablaron en los básicos. No me hablaron en los básicos. Fotos. No me hablaron en los básicos, no me hablan ahorita. Cambia los papeles. Sí. Sí, pero de plano es bueno, sí, ya sería por todo el entorno y todo lo que tienen que desarrollar para poder contar una historia y un cuento, ¿verdad? Sí, más que todo como esas herramientas me dieron como la seguridad del hablar y como que el respeto de tu palabra y decir así como que esto es lo que tengo yo que decir. Es que muy bien, chimoro. Sí. Pues es bien importante eso, poder también desarrollar uno
esas habilidades, ¿verdad? Porque si no las tenías y las lograste desarrollar. ¿Crees que esto también es parte del crecimiento personal que ha sido? Sí, totalmente. Por ejemplo, yo incluso al inicio, justo lo hablaba hoy, lo comentaba hoy con una amiga, al inicio de contar cuentos, yo era como muy temerosa de lo que iba a decir, de lo que iba a publicar, de que no me vieran no sé qué haciendo tal cosa o cuestiones así. Y de algún punto, conforme, o sea, fui evolucionando o el crecimiento personal, o sea, me di cuenta como que el ser artista también es, o sea, si uno va a transformar realidades, tienes que tener posturas, el arte es político también, la gente también tiene que entender de que, o sea, si el hecho de que yo cuento cuentos para niños no quiere decir que yo no salga en la noche a algún bar o me tome una cerveza o algo así, ¿verdad? O sea, soy narradora, pero, o sea... Es como los maestros que cuando los encontrás y... Exacto, ajá. Pero digamos que toda la medida, o sea, yo podría decir ahorita, o sea, sí, puedo llevar mi vida también, ajá. Sí. O sea, no tengo nada de qué esconderme, nada de qué arrepentirme, las cosas que digo, o sea, las digo con propiedad y no me da miedo como en un inicio de que tuviera repercusiones o que entonces no me van a invitar a tal lugar, yo, bueno, no me importa, entonces no vale la pena ese lugar, ¿verdad? Sí, no es como ahorita con las redes sociales que digamos que creas contenido y si el contenido dice más de alguna cosa mala y todo eso, tenés que cuidar eso para poder estar en la plataforma que quieres estar. Exacto, o sea, por ejemplo, yo en Cuentos y Talentos al inicio jamás ponía cuestiones políticas, ahora sí, ¿verdad? Así como que bueno, estamos contra la corrupción, estamos trabajando con infancias y tenemos que darles el ejemplo y cuestiones así, ¿verdad? ¿Hay algún cuento crítico para la infancia también? No me sé ahorita acá como para preparar, pero sí existen, o sea, como también manejamos la línea de librería infantil itinerante que se llama Tinta y Colibrí, tenemos varios libros, no lo tengo aquí a la mano y cabal lo traje porque quiero hacer un video, hay un libro de una editorial que se llama ¿Qué es el poder? ¿Quién lo tiene y para qué sirve? Y habla de un montón de cuestiones de manera de historias y me parece como muy interesante. Sí, pues ya, o sea que hay de todo. Sí. Es que por medio de los cuentos se puede crear muchas cosas, ¿no? Y también yo creo que depende también del contexto en el que esté. Yo tuve una experiencia, yo también di clases y por ejemplo, ya era una adolescente, te digo, yo estaba haciendo práctica para cerrar un profesorado. Y me encontré con que en un examen, en ese entonces estábamos trabajando los temas de conciencia ambiental. Y era una pregunta orientada a por qué es importante el cuidado de los animales. Y vino una alumna y puso, porque los animales, como los perros, son igual que nosotros, personas, puso. Y entonces en ese entonces la maestra que estaba, la oficial, la que estaba encargada del curso, me dijo, esa está mala. Pero como yo tenía eso un poco de la conciencia y de meterse a ver por qué era eso. ¿Por qué dijo eso? Y ¿por qué puso eso? La alumna era de uno de los pueblos de aquí del altiplano. Entonces, netamente de una comunidad maya. Y la cosmovisión viene orientada a todo eso, el respeto y la interacción con la naturaleza y todo eso. Entonces, quizás en las palabras que utilizó no eran las correctas al decir que el perro era una persona. Pero yo orientado hacia eso, de que tienen que tener el mismo cuidado, mismo, la misma forma de tratarlos y todo. Entonces, dentro de todo eso también puede crearse una función social de poder cambiar las mentalidades por medio de la narración, en orientarlo, por ejemplo, con los niños, tratar temas como de esa forma, y de que contar esto y lo otro, qué sé yo, a mí se me ocurre. Sí, y... Bueno, y que hay una línea también muy delgada, y yo lo digo mucho cuando trato temas de literatura infantil y todo, que me dicen, o sea, adultos de un cuento para que mi niño sea obediente o algo así, ¿verdad? Entonces, también caemos, sin caer tanto como en el adultocentrismo de decir, yo le voy a dar este libro porque yo quiero, mi necesidad es que él me haga caso o que él haga esto, sino que más bien desde las necesidades de las infancias, ¿verdad? Así como que ofrecerles este abanico de posibilidades, contarles de todo sin callarles para que ellos vayan tomando sus decisiones también, ¿verdad? Qué chilero, es bastante amplio todo eso. Sí, O sea, sí puedes tratar de que un niño entienda muchas cosas con un cuento, ¿verdad? Y que muchas veces...
ciertos adultos tratan como que de vedar o de quitar como que ciertos temas, así como que, ay, no cuenten cuentos de la muerte o no cuenten cuentos tristes, pero digamos, en estas épocas está siendo necesario, porque entonces como estamos manejando los duelos en casa, son necesarias esas historias tristes, son necesarias esas historias donde les hablemos de la muerte, ¿verdad? Sí, pues la realidad, porque a veces los cuentos de ficción, digamos, ¿verdad? Sí, o sea, todo ese tipo y no contarles, o sea, como lo de Santa Claus y todo eso, van a estar pensando que solo eso va a haber y al final van a tener que enfrentarse a la realidad un poquito más grande, ¿no? Entonces sería de prepararlos con un tipo de cuentos ya. Que para sería como una función psicológica o social dentro de la narración de cuentos. Exacto, dentro de la narración de cuentos, sí, incluso hasta los clásicos muchas veces están como dando así como de decir, ay no, o sea, de repente que le quieren cambiar de que y entonces el lobo ya no se comió los cerditos porque se volvió vegetariano y entonces ya no come cerditos y está bueno, no, o sea, sí necesitamos que esos personajes sigan siendo los malos, y necesitamos para que los niños conozcan como que niños y niñas conozcan esta idea del miedo, del ponerse alerta, del tener cuidado con ciertas personas, de tenerle cuidado como que, y no pensar que como todo a veces nos rosa. Tratan de, todo es color de rosa y mantenernos en una burbuja y todo está bien y todo es bonito en el mundo, ¿no? Es como la otra vez yo vi una publicación en Facebook donde contaban una historia de una niña que estaba en la escuela y le decía a la maestra que su tío se quería comer su galletita, decía ella. Y ella le decía que le compartiera, ¿va? La maestra le decía que compártele porque si quiere tu galletita. Y entonces la niña le volvía a decir, no, es que mi tío quiere comerse mi galletita, decía. Entonces, no era la galletita, era otra cosa. Entonces, digamos que como así es como se van criando, ¿verdad? Así es como se les va diciendo, los niños van tratando de decirlo así. Y la maestra, pues, creo que no estaba pensando mal en ese momento, sino que entendía que era una galleta, pues. Sí, pues, por no contar o decir o educarle las cosas como son, ¿verdad? Sí, por no decirlo como es, entonces a la niña le estaban haciendo daño, ¿verdad? Pero no lo lograba decir con la seriedad que era o como en realidad era, ¿verdad? Sino que lo disfrazaba con cositas así, ¿verdad? Entonces, yo siento que sí es como bastante importante tener esos personajes, ¿va? Desde ese punto de vista, tener esos personajes malos, ¿va? Para que a los niños empiecen y entiendan cómo es que en realidad es el mundo, ¿va? Porque encontrar un balance ahí para todos. Exacto, sí, siempre como que desde el balance y como lo repito siempre, o sea, tomando en cuenta las necesidades de los niños y niñas, ¿verdad? Así es. No de los adultos. ¿Quién es encuentada, si te tuvieras que definir? ¿Quién es encuentada? Ay, siempre hace poco leí a cabal donde decían así como que cuando te preguntan quién eres y contestas lo que haces, no, están preguntando qué haces, quién eres. Bueno, encuentada es una joven mujer. No tan joven, ya tan 39. Muy intensa, muy emocional, o sea, sí soy, a veces siento que me tengo que frenar un poquito porque es como, leo algo en la noticia y es como me enoja y voy a postear y voy a decir y estoy de mal humor y es que pasó esto y me indigna, o sea, así como muy impulsiva, muy chillona, yo lloro todos los días, o sea, en serio, o sea, no siempre de tristeza, puede ser de alegría, de emoción, porque vi algo, porque algo me pareció tierno o algo así, soy muy intensa, muy impulsiva, muy emotiva, muy ¿qué? Muy habladora, o sea, hablar mucho. No, pues eso es parte hablo mucho, Un día no sé qué estábamos bromeando y platicando con mi estimado y querido amigo Pedro Boche y no sé qué le estaba contando y algo y fíjate y no sé qué, me dice, es que vos lo que sos es confianzuda, me dice, yo, fíjate que sí, le digo yo, como que no me da pena, como que, un amigo dijo, es que Pedro tiene el don de la palabra, yo tengo el don de la casaca. A mí también me gusta hablar mucho. Sí, ¿verdad? Sí, y en realidad hablar en estos tiempos es bien importante. Sí. Si lo analizamos socialmente, hace años no se podía hablar. No se podía hablar, y exacto. Ahora que se puede, hay que aprovechar todo. Hay que aprovechar como que el hablar
Y el saber escuchar también, ¿verdad? Sí. Porque a veces nos podemos perder con todo esto también de las redes sociales, de que yo tengo que decir, de repente es como, bueno, momento, analicemos qué tiene que decir el otro, ¿verdad? Sí. O, como prestarnos atención, más diría yo. Sí, más entre todos, pero ¿qué? ¿No en las redes sociales? No. Fuera de. Fuera de también. Si te concedieran un deseo de algo que pudiera producir tus cuentos, ¿cuál sería ese deseo que tuvieras? Ay, tengo tantas cosas. A ver, un deseo que al contar cuentos como que se... Sí, o sea, si te dijeran, vas a contar un cuento y lo que querrás se te va a hacer realidad al contar ese cuento, ¿cuál sería? Seguir contando más cuentos. Como que como que el poder seguir contando cuentos para que uno no se pierda la capacidad de asombro y que aprendamos cada vez lo que les decía, como que a escucharnos los unos a los otros, como que poder transformar, no solo transformar realidades, sino que transformar tal vez como el interior, como conectar con todo. Yo a eso una vez lo escribí y dije, ¿verdad? Que era lo que yo quería al contar cuentos, era como crear recuerdos que lleven a la persona cuando esté en algún momento de tristeza o de algo así, decir, pero yo escuché una vez en un cuento esto, y que eso le haga como que cambiar o transformar. Te haga levantarte. Ajá. Yo, ay, se me olvidó lo que iba a preguntar. No, es que quería preguntarte ahorita porque como estábamos hablando de lo de las redes sociales y de lo de los niños. ¿No te ha pasado que ahorita que los niños están muy como aferrados a los teléfonos? Porque ahora sí, los niños, a mí me molesta porque siento que no está bien. Pero digamos que te ha tocado que haya niños que no te pongan atención por estar o por querer estar viendo un teléfono o algo así, ¿no? No, nunca. Y que la gente lo dice y te lo juro, o sea, han llegado eventos donde de repente yo llego, función casi siempre son cuando voy a contar cuentos a primeras comuniones o algo así, porque son niños entre 9, 10, 11, ¿verdad? Entonces el llegar a un espacio donde yo sé que tal vez no es el adecuado, es el salón de un restaurante o algo así, entrar y verlos a todos sentados en filita, todos así desparramados con sus celulares, como, bueno, creo que va a ser difícil, pero vamos a intentar. Y es como llegar, hablar, acomodemos, dejen su teléfono, empezar a platicar y de la plática empezar la función. Y nunca me ha pasado así de que no me pongan atención o algo así. Los niños no han perdido la capacidad de imaginación ni nada, sino que están distraídos. Están distraídos, porque al final el adulto para hacer sus cosas les da el teléfono. Sí, cae mal. Canche, ya te va a tocar. Sí. Pero están distraídos, pero en realidad ellos siguen teniendo, o sea, incluso se demuestra, casi hasta los 10, 11 años ellos le dan vida a un montón de cosas, y es ese conflicto cuando ya están con más niños, el como, bueno, voy a actuar como niño o como preadolescente o algo así, pero ellos sí ponen atención y sí se asombran y sí se meten en el cuento. Yo recuerdo que una vez en un colegio donde estaba yo trabajando, se hizo de que un día viernes iba a ser el día de juegos de antes. Y entonces todos tenían que, no se podía llevar celulares ni nada, ni maquinitas, nada. Solo tenían que llevar trompos, cincos o todo lo que fuera de juegos que antes se utilizara. Tazos. Y los llevaron los niños. Y lo que pasó, calidad, es que después, las siguientes semanas, los niños a la hora del recreo ya no se miraban con sus teléfonos o que jugando esto, que el otro, que nada que ver, sino que llevaban sus trompos y se ponían a jugar. Las niñas jugando liga y así. Cuerda. Entonces, todo eso, es que los niños sí tienen esa capacidad y todavía tienen eso, pero se han distraído y los padres, quizás los adultos, hemos provocado eso. Por la misma rutina, el hecho de que es más fácil, o sea, por la misma rutina que te exige como el sistema de ir a trabajar a hacer esto, es como, no tengo tiempo, y a veces el papá o la mamá quieren fomentar el juego, la lectura, pero de repente en serio no tienen tiempo y están tan cansados de un día que es lo más fácil es, ay, sí, juega, así como que quiero descansar. Hay niños que tienen bastante energía y yo me acuerdo que en mis tiempos yo salía y me imaginaba de todo y hacía de todo cuando jugaba. Y ahora veo a mi sobrina y a mis sobrinos
Estoy aburrido. Ajá. Sí, yo, la imaginación. Ajá. Sí, es que no nos alcanzaba el día. Y a veces habían días en los que hasta la noche y mis papás ya acostados y todos aquí, mis primos y todo haciendo bulla y jugando y de todo, imaginándonos de todo. Hay que recuperar eso. Sí, yo digo, ¿cómo? Por medio de los cuentos, creo que una de las cosas que ustedes están trabajando con Cuentos y Talentos también era como incentivar la lectura. Ajá. ¿Y cómo es eso? Porque en realidad en Guatemala no estamos acostumbrados a leer, ni se nos inculca eso. Sí, comenzando por el acceso a los libros. Guatemala es de los pocos países en Latinoamérica que le tiene impuesto a los libros como a cualquier producto. Entonces, comenzando desde ahí, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es los picnic de cuentos, que es sacar los libros así, o sea, a los parques o a algunos lugares privados donde nos invitan a estar y solo colocarlos. O sea, no hay cuentacuentos, no hay función, no hay un vengan, es poner las mantitas y poner los libros y la gente se acerca solita a leer. Ajá. Sí, es pues, eso, o sea, es al final, o sea, es la voluntad de poner los libros a la gente. Y es que yo siento que un cuento o una historia es un poco más, o sea, un cuento es un poco más práctico y no es tan complejo como un libro entero. Entonces, no sé si hay es que cuentos. De esa manera es que se tiene que iniciar a potenciar la lectura. Y entender que cada uno tiene gustos diferentes, o sea, si a alguien le gusta, o sea, yo te digo, a mis 39, mis libros favoritos son los libros infantiles. Sí. Y esos son los que yo leo y esos son los que yo conozco y a mí me gusta indagar y veo un libro y es como, sí, este es de tal ilustrador y este tal, este no está muy buena la narrativa, pero está bonita la edición, este no sé qué, este sí me cuenta una historia o algo así. Hay gente que se le entra por la ilustración, hay gente que lee cómics y está bien, hay gente que lee novelas, o sea, el hecho de, también se ha confundido mucho con que yo leo. Así como que yo leo y soy superior a ti y no, o sea, eso también cae mal. Así como que, Ahorita que mencionaste tu edad, te iba a preguntar algo que como dos chavas que les conté que ibas a estar con nosotros en el podcast me dijeron, pregúntale cuál es su secreto para mantenerse joven. ¡Qué risa! Es que no se mira que esté... Es que en realidad es que, como les contaba del manejo de energías, cuando yo cuento cuentos, entonces yo estoy contando y estoy aspirando la energía juvenil. Ahorita nos calquemos. Mañana ustedes con canas. Y yo así. No sé, yo no sé si es genético o algo así, porque me lo dicen, o sea, se lo dicen a mis hermanas y a mi mamá igual. Mi mamá tiene 73 y no, mis hermanas tienen más de 50 y les calculan mi edad, 30 y algo. No sé si es genético, no sé si es también la manera como de llevar la vida, o sea, que duermo mucho, no sé, que cuento cuentos, que hago lo que me gusta, no sé. Sí, pues tal vez la energía, digo yo, o sea, puede ser la genética, pero también puede ser como la vibra de tener que estar... La vibra alta. La tristeza envejece, entonces. Sí, la tristeza siento yo que te pone ya muy grande. Y eso que este país me saca canas verdes. Pero sí, Vicente Fernández le dijo a sus hijos que si querían ser cantantes ellos tenían que dormir lo suficiente y no desvelarse. Y hay una entrevista en donde dice Alejandro Fernández que dice que él antes de dar un show duerme, incluso hasta llega a dormir 20 horas. Y entonces está con la voz, con la potencia, todo lo que necesita para poder hacer. Sí, sí, a mí me pasa como que descanso, voy a tener función, voy a comer bien, o sea, cuando digamos que después de una función es como que quedo con la energía hasta arriba, es como, quiero contar cómo me fue, como mucho y de repente me fumo en el bajón y necesito dormir unas mis 12 horas. Hibernar. Entonces el secreto de la juventud y encuentada es dormir y hacer lo que te gusta. Dormir. Sí, bueno, y que otra cosa también es que como por lo mismo que les decía que yo era muy tímida, entonces yo de joven no salí mucho, ni parrandié mucho, ni hacía muchas cosas, o sea, yo hasta como a los 26, 27, entonces prácticamente mi adolescencia y primeros años de juventud yo era como de dormir bien, no salir, no sé si tiene que ver eso al final. No le estoy contando todo, porque yo la miro y como entre 27 a 30 años. Sí, la verdad es que sí. Yo cuando Vico me dijo, yo,
No te creo. ¿Qué? Le voy a tener que preguntar. Sí, soy del 82, en abril son mis 40. A la gran, ¿en qué año? En abril. Ajá, ¿Qué en día? abril, 8 de abril. Voy a cumplir. ¿Por qué vas cuándo? Yo soy del 25. 25 de abril. Sí. Los de abril somos. Se parece las... Ajá. Sí, no, las personalidades también Sí, tienen que ver con todo. tienen que Sí. ver. Hablar mucho. ¿Y tú? Yo soy de febrero, De febrero. el 13 de febrero. 13 la de verdad, febrero. El más Imagínate. enamorado de todo. No, porque es un día siguiente. Es el Yo día ya voy antes. con la astrología, Y tú el sos 13 acuario y tú sos, ¿qué? Ajá. Tauro. Yo soy el 13 de febrero y es el Día Internacional de los Solteros. Masa. Porque lo disfruto. Y hasta mira la cámara, lo disfruto, ¿eh? Por si alguien. Si Ajá, alguien dice que estoy no quiero, soltero. que no se puede- no, si no se- dicen que no se puede ser feliz siendo soltero, yo sí, yo sí se puede, Sí, sí ¿verdad? se puede, sí. Sí. Se disfruta. No sé, yo nunca he estado soltero. Solo porque va a estar viendo el podcast, lo estás diciendo. Sí, cabal. No, si mira Sí. ahí tiene su... Ay, qué bonito. Sí, ahí estamos. Entonces Qué tienes que bonitos. aprender a contar cuentos porque ya se te acerca el ser padre. Sí, voy a tener que tomar un curso. Y para primera infancia hay unos cuentos y unas actividades bien hermosas para contar Sí. con primera infancia, porque se les puede contar por medio de masajes, irles hablando, como estimulando, que las manitas, que la pancita, con juegos, ajá, y te va a pasar, ajá, es como muy sí, bonito. sí. Ajá, Quiero. sí, sí, El sí. próximo cuento, cuenta. Va a ser la consentida. Ajá. Ahora sí ya. Ay, qué bonito. Sí, ahí vamos a Ajá. aprender. A mi esposa le gusta mucho leer, pero ella sí. Está estudiando lengua y literatura la esposa. Ah, Sí, qué bonito. entonces, Ujú. yo creo que sí se van a llevar bien. Sí, sí. Sí, Ahí porque les voy a pasar ella, ideas. bueno, en el caso de ella es un poco más le gusta mucho las novelas de terror y todo eso. Entonces, Ay, qué bonito. entonces Ajá. por ahí va que siempre me dice, quiero leer este libro y así va. Entonces, Ujú. le va a tocar que contar cuentos. Qué alegre, qué alegre. Sí. Hay que hacerlo. Ajá. Bueno, Quiero pues aprender a creo leer. que estamos llegando al tiempo, ¿verdad? Sí, no pero- sé, ¿sí? Ajá. Ha estado- ¿Cuánto tiempo lleva? Bien chilero todo. Ni se siente. ¿No? Sí. Algo que quisieras decir y que no se pase por alto en este podcast. Ay, es que cuando me dicen eso, toca, empieza mi hámster. Un cuento. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Eso, primero que no perder la capacidad de asombro, el siempre escucharnos los unos a los otros, que se ha perdido mucho, o sea, el hablar, el escucharnos, el vernos a los ojos, el reconocernos, como que nunca perder ese sentido de comunidad, Sí. que en algún momento lo decía con Cuentos en tu Barrio, así como que, o sea, vean, salgan al parque a escuchar los cuentos y vean quiénes son sus vecinos, o sea, Sí. siento que se ha perdido mucho eso de Sí. quiénes viven alrededor, cómo está, o sea, el hecho, yo ahorita que recién me mudé me encantó mucho como que el vecindario, el que ayer era una vecina y es como, mira, aquí está el almuerzo en lo que usted compra su estufa, porque alguien me quiere regalar una estufa. Asombro. El podcast sirve hasta Ajá, para eso. exacto. Pueden comunicarse Ajá, eso, no perder la capacidad de asombro, escucharnos unos a otros, el sentido de comunidad, o sea, solo vamos a salir adelante en comunidad, no viendo solo por mi pellejo, como diría mi abuelita, cierto. ajá, Sí, eso, ¿verdad? Y seguirse contando historias. Sí, que es lo mejor más. Ujú. Sí. Seguir escuchando De las ahí surge historias todo, de- en realidad. Sí. De compartir lo que De te la pasa. palabra, ujú. De compartir lo que le pasó a alguien y todo. Ujú. Lo que tú Súper decías, así. en África dice que les da mucho pesar siempre que muere alguien de la tercera edad, porque para ellos es como que se muere toda una biblioteca, dice. Entonces, cuando muere alguien de la tercera edad y no contó sus historias, es como, qué anécdota nos perdimos y se acabaron. O sea, Sí. nadie más las va a poder contar. como Sí. después Entonces, de quienes su sí memoria. tienen a los adultos mayores, es como, pídanles historias, que les cuente Luis anécdotas. de León tiene una frase que dice algo así. Ujú. De primero fueron los bisabuelos y contaban las historias. Después se murieron y quedaron los abuelos. Y ellos también contaban las historias, pero después se fueron hasta que se les olvidó las historias que eran contadas o algo así decía. Sí, pues. Entonces va como en esa línea de que con las generaciones, y pasa en toda la cuestión oral, que se va Ajá. perdiendo, ¿verdad?
Sí. Pero ahí sí, eso yo lo he valorado mucho y a mí me gustaba mucho platicar con mi abuelo y todas las historias que me contaba. Y ya teniendo estos medios, todavía tengo unos audios que él me dejó me contó algunas historias, creo que te conté, de cuando él se enamoró de mi bisabuela y cosas por el estilo. Pero todas las demás historias que él me contó siempre, que son varias, y esas son las que yo quiero ahorita condensar y ponerlas en ese libro que quiero hacer. Principalmente las historias que él me contó, pero yo sé que también en los otros pueblos hay algunos otros que están ahí y que solo se han transmitido oralmente y que no se tienen que perder. Entonces, hace falta. Por ahí va. Ojalá que lo pueda lograr, pero ojalá que sí. Pero por ahí va. Todas las historias son importantes y es algo muy... Exacto, todos tenemos algo que contar. Sí, entonces... Gracias, Encuentada, por estar con nosotros. Y Chirmol. Compartir. Ay, sí, el Chirmol, que ahora sí ya se quedó roncando. Vaya que ya no se va a querer ir. No, ahora va a estar así como que ahora, ¿por qué nos vamos? Pues gracias. Para ir terminando, ¿cómo te pueden encontrar, seguir el trabajo que estás haciendo y todo? ¿Tus redes? Son muchas más. Sí, como Cuentos y Talentos en Instagram y en Facebook. También el proyecto de Tinta y Colibrí, que es el de la librería infantil y los picnic de cuentos y el fomento lector. Y el de la FIP, la FIP, la FIP, que significa la Fiesta Internacional de la Palabra, que es el festival que ya de los primeros 2 años se hizo en noviembre, pero posiblemente el otro año lo cambie como para abril o para mayo, diría la canción de mi época. Sí. Y Encuentada. Encuentada. Con H. Sí, con TH. En TikTok, en TikTok, La Encuentada. Ya estoy medio incursionando. Sí, ahí hemos visto unos TikTok. Qué risa. Ahorita que terminó con el Chirmol. Sí, vaya que sabes hacer TikToks porque vamos a ponerte ahí. Bueno, yo lo hago. Bueno, qué honor tenerte por acá con nosotros. La verdad es que este proyecto está iniciando y nos sentimos bien contentos. Yo me siento bien contento y creo que David también, de tenerte por acá y que nos compartas de lo que haces acá en la Antigua, que es casi más que te estás. Entonces, sí, eso. Pero también en otros lados, ¿a qué países es a los que has viajado? México, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Colombia, Argentina. Ajá. Por contar cuentos. Son bastantes. Bueno, vamos a tener que... yo creo que vamos a repetir algo que le dijimos también a Pedro. Estamos empezando y te tenemos aquí, pero no tiene que ser la única vez porque hay muchas cosas que creo que podemos hablar. Ajá, me parece. Sí, es que sí, para me sentí muy bien. Para contar hay de todo, ¿verdad? Gracias por ser nuestra voz invitada esta vez. Gracias a ustedes, en serio, me la pasé muy bien. Colorín colorado. Este podcast se ha acabado. Ahí estamos entonces. Gracias. Entonces,